JavaScript está absolutamente en todas partes y además ya no se limita a mejorar el aspecto estético de una web, sino que se ha convertido en un elemento clave en su funcionamiento, para hacer que su diseño se readapte según los dispositivos, para hacer más fluido el intercambio de información entre el navegador y el servidor y para mejorar en general la experiencia de usuario, permitiendo que cada vez sea más difícil diferenciar si una aplicación se está ejecutando en nuestro propio ordenador o lo está haciendo online con alguno de los muchos servicios en la nube. Su importancia es tal que cualquier sitio o aplicación web que no use estas nuevas tecnologías aparecerá como totalmente desfasada. Nos referimos a Ajax, jQuery, Node.js, que convierte JavaScript también en un lenguaje del lado del servidor. Todo magnífico. ¿Cuál es el problema entonces? JavaScript no es un lenguaje muy complicado, pero presenta importantes carencias cuando se trata de desarrollar programas complejos y largos, que es lo que está pasando actualmente. Se trata de un lenguaje interpretado, lo que significa que no cuenta con un paso de compilación y es ejecutado al vuelo. Para programadores más habituados a trabajar en entornos formales, usando compiladores, strong typing, tipos rígidos y patrones de programación bien establecidos, JavaScript se convierte en un auténtico problema. Eso explica la aparición de ciertos lenguajes de programación que cuentan con tipos rígidos, orientación a objetos y lenguaje compilado que permite a los programadores reutilizar los conceptos e ideas de los lenguajes de programación orientados a objetos bien establecidos, pero en JavaScript, porque estos lenguajes cuentan con compiladores que generan JavaScript, aunque se escriben siguiendo los principios que acabamos de indicar, pero al final sigue siendo puro JavaScript, lo que permite usarlo en todos los lugares que se usa JavaScript y con todos los frameworks y librerías que se basan en este lenguaje. ¿A qué lenguajes nos referimos? Vamos a centrarnos en tres, que aunque presentan diferencias, se incluyen dentro de ese principio de que compilan a JavaScript: CoffeeScript, Dart y TypeScript. Son todos, desde luego, lenguajes de código abierto. Veremos en primer lugar los beneficios concretos que están popularizando estos lenguajes compiladores y terminaremos configurando un entorno de desarrollo para uno de ellos. Pero antes de seguir vamos a pararnos un momento en hablar de ECMAScript. JavaScript es un lenguaje ya muy veterano y desde sus orígenes está gobernado por la especificación de un lenguaje estándar. Este lenguaje definido como estándar se llama ECMAScript y cada navegador tiene que ofrecer funciones y características que se adapten a este estándar. El primer estándar ECMAScript fue publicado en 1999 y es conocido como ECMA 262, tercera edición. Con la popularización del lenguaje y el explosivo crecimiento de aplicaciones web, este estándar ECMAScript tuvo que ser revisado y actualizado, proceso que terminó en una especificación candidata que se conoció como la cuarta edición. Lo que pasa es que esta candidata era una completa reescritura del lenguaje y tuvo un gran rechazo por parte de los desarrolladores. Eso hizo que grandes empresas del medio muy interesadas en el crecimiento del navegador, como Yahoo, Google, la propia Microsoft, presentaron una propuesta alternativa que llamaron en un principio ECMAScript 3.1. Se presentaba así como un conjunto de pequeños cambios respecto a la tercera edición y como un puente entre la edición tercera y la cuarta del estándar. Pero lo cierto es que al final la edición cuarta se abandonó, nunca llegó a estar en vigor, y la 3.1 se pasó a llamar ECMAScript 5, que es la que está en vigor en este momento. Lo que se planteó es crear una nueva versión que aúne lo mejor de la 5, de la que era la 3.1, y de la 4. Se conoce como ECMAScript Harmony, también como la edición sexta, y está en desarrollo. Los programas compiladores, como es el ejemplo de TypeScript, cuentan ya con un parámetro que puede ser modificado para adaptarse a estas diferentes versiones del estándar ECMAScript, así que permite poder compilar con ECMAScript 3, con ECMAScript 5 y también ya con ECMAScript 6. Cuando el compilador se ejecuta sobre el lenguaje TypeScript que hemos escrito, generará errores de compilación si el código que estamos intentando compilar no es válido para el estándar de los tres que hayamos elegido. Una ventaja enorme de nuevo, ya que nos permite probarlo con los tres estándares. Incluso hay un compromiso de readaptación a los estándares en cualquier nueva versión que se vaya creando. Vamos a resumir cuáles son los principales beneficios del uso de estos lenguajes frente a JavaScript puro.
En primer lugar, contar con un paso de compilación. En segundo lugar, el uso de tipos rígidos, la integración con las librerías de JavaScript más populares, la encapsulación y el uso de variables miembro privadas y públicas. Su sintaxis y forma de trabajo se acerca a la habitual con lenguajes orientados a objetos. Sus entornos de desarrollo pueden configurarse usando herramientas como Visual Studio, WebStorm, Brackets o Grunt. El primer beneficio: contar con un paso de compilación. JavaScript es un lenguaje interpretado y por tanto necesita ser ejecutado para comprobar que es válido. Estos compiladores compilarán nuestro código y generan errores en tiempo de compilación cuando encuentren todo este tipo de fallos de sintaxis de los que estábamos hablando. Herramientas para hacer este tipo de comprobación de sintaxis como JSLint existen desde hace años, pero es muy beneficioso tener esta herramienta integrada dentro de nuestra IDE. El segundo beneficio, el Strong Typing, los tipos rígidos. Resumiendo, la fortaleza de tipos hace referencia a si un lenguaje de programación obliga a que los tipos de datos que contiene una variable tengan que ser siempre iguales o puedan ser cambiados en tiempo de ejecución. JavaScript no es de tipos rígidos, es un lenguaje muy dinámico y permite a los objetos cambiar sus propiedades y comportamientos al vuelo. Observa este snippet de código. Esto sería totalmente legal en JavaScript. Una variable que empieza siendo un string, que posteriormente se le asigna un tipo de dato integer y por último acaba almacenando una función que debe recibir dos parámetros. Los lenguajes orientados a objetos tradicionales no permiten este tipo de cambios de variables, de ahí que se les llame de tipos rígidos. Este código es totalmente legal, pero no es difícil entender los errores en tiempo de ejecución que puede provocar en programas medianamente complejos. Modificar el tipo de dato de una variable puede provocar un fallo completo del programa, a veces de muy difícil detección. Además, el uso de tipos rígidos permite que el IDE con el que estemos trabajando sepa siempre de qué tipo de datos se trata y pueda darnos mucha más ayuda. Un tercer beneficio es lo que se denomina Syntactic Sugar. Estos lenguajes de programación introducen una sintaxis muy simple. Observa en la primera línea de este código que hemos introducido. Este sería código TypeScript, dos puntos y la palabra clave string entre el nombre de nuestra variable y su asignación. A partir de este momento, si a esta variable le pasamos un tipo de dato que no sea un string, tendremos un error en tiempo de compilación, que es lo que pasaría con las otras dos líneas, que al intentar compilar este código tendríamos errores. Decíamos que uno de los beneficios que tiene este tipo de lenguajes es que se integran perfectamente con la gran cantidad de librerías JavaScript que existen. La pregunta es que si usamos tipos rígidos, ¿cómo podemos utilizar librerías que están escritas en JavaScript puro y por lo tanto no utilizan ese tipo de datos rígidos? La respuesta es la creación de un archivo externo en el cual se le puede indicar a esa librería en concreto el tipo de datos que tiene que usar en cada situación. Es un código que hay que partir de cada librería, pero afortunadamente, como vemos aquí, esto es para TypeScript, ya se cuenta con repositorios. Lo único que tenemos que hacer es añadir cada uno de estos códigos dentro de nuestro proyecto para poder integrarlo. Quinto beneficio, la encapsulación. Uno de los principios fundamentales de programación orientada a objetos, la habilidad para definir datos y un conjunto de funciones que pueden operar sobre esos datos en un único componente. La mayoría de los lenguajes de programación usan el concepto de clase con este objetivo. Proveen un modo de poder definir una plantilla para datos y funciones relacionadas. Si nos fijamos en esta definición de clase que sigue la sintaxis de TypeScript, se trata de un código muy sencillo de leer y entender, de un modo muy similar a como suele hacerse en los lenguajes de programación orientada a objetos. Creamos una clase a la que le damos un nombre y añadimos una función en la cual se ejecuta algo. A continuación creamos una instancia de esa clase y llamamos a su función. JavaScript no cuenta con una palabra clave class. En su lugar usa funciones para reproducir la funcionalidad de las
clases usando el patrón prototype o el patrón closure o los dos. Entender este tipo de patrones prototype y closure es imprescindible para poder desarrollar aplicaciones JavaScript Enterprise escalables en la actualidad. ¿Cuál es el problema entonces? La sencilla clase, sino de programas a veces complejos. Observa la complejidad en la escritura. Por ejemplo, aquí en el cierre del closure, observa cómo este tipo de sintaxis, llave, paréntesis, dobles paréntesis, punto y coma, es del tipo de código que suele dar lugar a gran cantidad de errores. Observa la diferencia escrito de este modo. Pero sexto beneficio, estas clases TypeScript generan closures. Por tanto, cuando compilemos el código TypeScript, la salida que nos va a dar es exactamente esta, que es tomada de ahí. Un beneficio más es contar con accesores públicos y privados, otro de los principios clave en programación orientada a objetos y encapsulación. La ocultación de datos, poder tener variables públicas y privadas. Una vez más, JavaScript no cuenta con un modo nativo de declarar variables privadas. De nuevo, se puede emular usando closures y muchos programadores JavaScript usan el carácter subrayado para indicar que una variable es privada, anteponiéndolo al nombre de la variable. Puedes verlo, por ejemplo, en este código en el que tenemos una variable myClass que realmente es un closure con una función constructor y dos funciones más. La variable count se supone que es una variable miembro privada que solo tiene que usarse dentro del alcance de closure. Al anteponer el subrayado al nombre de la variable, se supone que es una variable miembro privada, pero JavaScript sigue permitiendo manipular esta variable count como se hace con cualquier otra. Observa en esta línea de código como desde fuera de la clase estamos modificando el valor que tiene la variable count, y esto es totalmente legal. Así que esto de variable privada es solo para que los programadores sepan que se quiere que esta variable sea privada, pero no tiene ninguna repercusión sobre el propio código. TypeScript, sin embargo, sí que introduce las palabras clave public y private, que pueden ser usadas en variables miembros de la clase. Aquí tenemos una reescritura de esta misma clase que veíamos antes, que cuenta exactamente con el mismo contenido, pero observa cómo aquí ahora declaramos la variable count como privada. Si quisiéramos acceder a esta variable miembro privado desde fuera de la clase, tendríamos un error en tiempo de compilación indicándonos que count es inaccesible. Una vez más, tras compilar este código TypeScript, tendremos código JavaScript puro como el que veíamos antes. Veamos cómo crear un proyecto TypeScript con Visual Studio. Vamos a nuevo proyecto y dentro de las plantillas aquí te aparece TypeScript, y de las distintas opciones hay más de otro modo, pero la que vamos a hacer ahora, aplicación HTML con TypeScript. Dale un nombre y una ubicación, o déjalas que están por defecto, y pulsamos para que nos cree el esqueleto del proyecto. La plantilla del proyecto ya nos ha generado unos cuantos archivos de modo automático: app CSS, app TS de TypeScript, index.html y web config. Es un proyecto básico pero funcional. Si pulsamos ahora ya para que lleve a cabo la compilación y ejecución, lleva a cabo el proceso y vemos como en el navegador se muestra la aplicación. Vamos a detenerlo. Recuerda que decíamos antes que TypeScript, cuando compila, produce un archivo JavaScript. Aquí, como vemos, no aparece app.ts. Esto es el modo en el que viene por defecto, pero observa que si pulsamos aquí en mostrar todos los archivos, ahora sí nos muestra también el archivo que crea cuando se lleva a cabo la compilación. Y tenemos todo el poderío de Visual Studio para desarrollar nuestras aplicaciones. Llevar a cabo una depuración TypeScript en Visual Studio exactamente igual que llevar a cabo una depuración con C#, por ejemplo, o cualquier otro lenguaje que se utiliza.